Y vamos a leer del versículo 10 en adelante, del 9, perdón. Números 35 del 9 en adelante. Gloria a Dios. Dice la palabra: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades. Ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación de las ciudades, pues quedaréis. Tendréis 6 ciudades de refugio, 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán refugio para los hijos de Israel y para el extranjero, y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Señor, te doy gracias por esta palabra. Te pido que seas tú hablando, Señor. Yo sé que nada me pertenece a mí, sino que todo es por tu misericordia, Señor. Permíteme dar esta palabra y que caiga en buena tierra, Padre. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a hablar de las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio que Dios estableció en su palabra para unas personas, para unos, los llama homicidas, personas que hayan matado a otro, pero accidentalmente. Y para ello necesitamos comprender la ley primeramente y saber que Dios dejó leyes. Dios, cuando Moisés estaba en el monte y oró y ayunó y Dios le dio las tablas de la ley, conocemos casi siempre los 10 mandamientos, pero dejó otras leyes. Leyes morales, leyes ceremoniales, leyes para la guerra, etcétera, y también leyes judiciales, es decir, que imponían castigo ante ciertas cosas. Entonces da unas leyes sobre los actos de violencia. ¿Amén? Los voy a invitar a Éxodo 21. Éxodo 21. Vamos a leer bastante, hermanos, así que prepárense, porque es importante que estudiemos también esto. Yo sé que todos estamos cansados, ya los veo ahí, pero es importante, hermanos. Amén. Entonces vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 25. Amén. El que hiriera a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriera a su padre o a su madre, morirá. Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Además, si alguno riñen y uno hiera a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantase y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar, y hará que le curen. Si alguno hiriera a su siervo o a su sierva con palo y muriere, bajo su mano será castigado, mas si sobreviviere, por un día o 2 no será castigado, porque es de su propiedad. Si alguno riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte,
Entonces, aquí viene importante: pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. La palabra de Dios en la ley antigua daba estas instrucciones. Si alguien moría, el asesino de esa persona tenía que morir también. Y dice la palabra que ojo por ojo, diente por diente, y así iba la ley. Esa era la ley. Si alguien hería a otra persona, esa persona iba a ser herida de la misma forma como había herido a otra persona. Cada uno pagaba sus pecados en el momento. ¿Ok? Entonces, vamos a Levítico 24. Dice lo mismo, pero ahí hay otro puntito importante. Levítico 24. Vamos a leer desde el 17 hasta el 22. Dice: asimismo, hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. El que hiere algún animal ha de restituirlo animal por animal. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Y el que hiera algún animal ha de restituirlo. Mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, Dios establecía estas leyes, y aun si fueran extranjeros, si ellos cometían un crimen de estos dentro de esta nación, no importaba que eran extranjeros, también tenían que morir. Entonces es como aquí en Estados Unidos: nosotros somos extranjeros, somos de otro país, pero si nosotros cometemos un delito, vamos a ser juzgados con la ley de este país, ¿verdad? Es lo mismo aquí. Pero es importante que dice que toda la herida que sea causada va a ser lo mismo en esa persona. Si alguien le sacaba un ojo a una persona, venía el vengador, ya sea el mismo al que le habían sacado el ojo, o alguien de la familia vengaba eso y le sacaba el ojo a la persona que lo había hecho. Si moría, había un vengador en la casa. Entonces esta persona estaba autorizada por Dios mismo para que fuera y matara a esa persona. ¿Por qué? Porque había hecho algo malo delante de Dios. Entonces lo que Dios hacía era raer a estas personas por completo, para que no se extendiera la maldad en el pueblo. Cada uno conforme hacía, pues lo mismo recibía. Pero Dios establece ciudades de refugio. ¿Por qué? Porque así como había personas que mataban con alevosía, con maldad, había personas que podían haber tenido un accidente, un accidente, y ellos pudieron haber matado a alguien, pero no necesariamente era por maldad, sino por un accidente. Entonces Dios, pensando en esto y pensando en la vida de estas personas, crea ciudades de refugio y da instrucciones para que se creen 6 ciudades. Lo vemos en Éxodo, Levítico, en Deuteronomio, en Números, en todas esas que son del Pentateuco, de los libros de la ley. Ahí podemos encontrar repetidamente sobre las ciudades de refugio. Y también en Josué, que ahí en Josué ya es el cumplimiento, es decir, Josué ya reparte la heredad a las tribus, y entonces él ahí ya establece estas ciudades. Vamos a Josué 20. Josué 20,
Y vamos a leer desde el 1 hasta el 9. Dice: habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja ahí el homicida que matare a alguno por accidente, y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente. No tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación hasta la muerte del que fuere el sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá, y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó. Señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Entonces, aquí ya hay 6 ciudades. Sabemos que Josué era el sucesor de Moisés, el que entró a la tierra prometida, y entonces él reparte las heredades a cada tribu. Es decir, les dice: tú vas a habitar en tal lado, tú acá, esta va a ser su tierra, su heredad. Y dentro de eso establecen estas 6 ciudades. En Deuteronomio dice que tenían que ser ciudades que no quedaran muy lejos, porque no fuera que por ser largo el camino, el vengador los encontrara y los matara. Entonces, por eso se establecen estas 6 ciudades. Y dice la palabra que tenían que llegar y tenían que hablar con el sumo sacerdote, con los ancianos de la ciudad. Y tenían que decirle: estoy aquí porque pues maté a una persona, pero fue un accidente. Y exponían sus razones, exponían qué es lo que había sucedido. Entonces los recibían y les daban dónde vivir. Y una vez que estaban ahí adentro, se juzgaba este homicidio. Dice la palabra que tenía que haber un juicio. En este juicio se determinaba si realmente esta persona era culpable o era inocente. Si era inocente, permanecía en la ciudad de refugio. Si era culpable, era entregado al vengador para que lo matara. O sea, ahí no había de que, ahí vengo y digo que fue un accidente y ya, aquí me quedo. No, había un juicio y si salía culpable, moría. Entonces se presentaban ahí y cuando venía el juicio, pues era un juicio donde habían testigos, investigaban a ver si no había enemistades entre la persona que murió y el asesino. Entonces, una vez que se comprobaba que era inocente, dice la palabra que debía permanecer en la ciudad de refugio. Pero es importante que dice que tenía que permanecer en la ciudad de refugio, porque si salía y el vengador lo encontraba, haga de cuenta que decía: voy a ir a ver a mi mamá, y se salía de la ciudad de refugio para visitar a su familia y se encontraba al hermano del que había matado, aunque sabían que era inocente, si el hermano decía: lo voy a matar, lo mataba.
porque estaba fuera de la ciudad de refugio. Vamos a Números 35 nuevamente. Pero ahora vamos a leer desde el versículo 16 en adelante. Dice la palabra: conforme a esto que está escrito es como juzgaban a esta persona. Dice: si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Si con piedra en la mano que puede dar muerte y lo hiriere y muriere, el homicida es, y el homicida morirá. Si con instrumento de palo en la mano que puede dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él le dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarle y muriere, él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre. Y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, el vengador de la sangre la hallare fuera del límite de la ciudad de refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. Pues en su ciudad de refugio deberá que él habitar hasta que muera el sumo sacerdote. Y después de que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Dice la palabra que este homicida que había matado a alguien accidentalmente, debía permanecer en esta ciudad de refugio hasta que muriera el sumo sacerdote. Esto es muy importante porque sabemos que el Antiguo Testamento tiene sombras de Cristo, es decir, figuras que nos revelan cómo iba a ser Cristo o qué función iba a hacer Cristo para darnos salvación. Entonces cuando había muerte, cuando había una muerte debía ser pagada, ya sea porque muriera el homicida o porque el sumo sacerdote era como una figura de Cristo que tomaba los pecados, y cuando él moría, aunque fuera por causas naturales, era como que había sido pagada la muerte de aquel que había muerto. Por eso, cuando el sumo sacerdote moría, esta persona podía regresar a su heredad, a su casa, podía ser libre. Ahora, cuando esto pasaba, pues él regresaba a su heredad. Cuando el sumo sacerdote moría, si moría él antes que el sumo sacerdote, aún no podía salir, o sea, tenía que o morir la persona que era el homicida o morir el sumo sacerdote. No había de otra, para pronto. Simple y sencillamente, cuando ya podía, se regresaba a su casa. Pero ahora vamos a ver cómo Jesús es nuestra ciudad de refugio. Es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio. Y aunque ahora ya la ley, como la que leímos de ojo por ojo, diente por diente, está abolida por Jesucristo. Jesucristo abolió esas leyes. Aún así vemos ciertas figuras, ciertas cosas que nos enseñan
Las ciudades en ese tiempo eran literales, eran físicas, había un lugar específico real. Pero Jesús es nuestro refugio ahora. Y en ese tiempo era para los homicidas, ¿verdad? Pero ahora Jesús es nuestro refugio y es refugio para todo aquel que venga a Él y lo busque. Para todo aquel que quiera estar en Él. No solo para los homicidas. Y aparte la palabra dice, ¿no?, que si odiamos a nuestro hermano somos como homicidas. ¿Por qué? Porque Dios no ve el pecado así como nosotros. Oh, un pecado pequeño, un pecado grande. No, es pecado. Cada uno tiene castigos diferentes, si lo puede decir así, pero es pecado. Entonces, transgredimos la ley de Dios, aún así. Cuando venían literalmente estos homicidas y venían a la ciudad, hablaban con el sumo sacerdote y él los recibía y se hacía un juicio para ver si eran culpables o eran inocentes. Pero nosotros, cuando enfrentamos este juicio por nuestros pecados, salimos inocentes. ¿Por qué? Porque Jesús es el que nos limpia. Cuando venimos y nos presentamos delante del sumo sacerdote, que es Cristo, y nos acercamos y decimos: soy pecador, he hecho esto, y creemos en Cristo, Él nos borra todos nuestros pecados y nos vuelve inocentes, y entonces podemos nosotros entrar a nuestra ciudad de refugio, que es Cristo. ¿Va entendiendo este punto? ¿Va entendiendo la maravilla de Dios? ¿Va entendiendo que Jesús es tan bueno que usted llegó siendo culpable y aún así va a ser declarado inocente? Y va a poder permanecer en esta ciudad de refugio. Dice la palabra que Jesús es nuestro abogado. Él ya hizo un sacrificio. Él ya llevó la cruz, murió, resucitó, está con el Padre, y a través de eso nosotros tenemos perdón de pecados. Entonces, cuando llegamos y hablamos a nuestro sumo sacerdote, somos transformados en inocentes y no somos entregados a la muerte. Entramos a la ciudad de refugio, que es Cristo. Vamos a Primera de Juan 1:8 y 9. La palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Primera de Juan 1:8 dice justo eso. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bájele un poquito ahí al 2, al capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, cuando usted llega y se enfrenta al juicio, usted ya sale ahí limpiecito, inocente, como si nada hubiera pasado. Nueva criatura somos. Entonces Dios es nuestro refugio, nos da el acceso a ese refugio. Hay varios versículos de la Biblia que llaman literalmente a Dios nuestro refugio. Los vamos a leer, los invito a Deuteronomio 33, versículo 27. Dice: el eterno Dios
refugio. Y acá abajo los brazos eternos. Él echó delante de ti al enemigo. Gloria a Dios. Primera de Samuel 2:2. Solo son unos rapidito para que usted vea cómo Dios es su refugio. Amén. Primera de Samuel 2:2. En el cántico de Ana. Dice: no hay santo como Jehová, porque ninguno fuera de ti. Y no hay refugio como el Dios nuestro. Aváncele tantito a 2 de Samuel 22:3. Dice: Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Vámonos ahora a los salmos. Salmo 18, versículo 1. Salmo 18:1, ahí para que se active, hermano, para que despierte ahí. 18:1 dice, vamos a leer desde el 1 al 3. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Aváncele tantito al 62:6. Dice: Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. Dios es mi roca fuerte y mi refugio. Aváncele al 91 y ya vamos a terminar hasta ahí para que usted ya le quedó claro que Él es su refugio, ¿verdad? Dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Dios es nuestro refugio. ¿Y de qué nos refugiamos? Pues de la muerte. Porque dice la palabra en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Dios es el único con el poder de dar vida y de quitarla. El único, no hay nadie más. Pero nuestro pecado puede hacer que muramos con una condenación. Y Jesucristo, que es la dádiva de Dios, puede hacer que muramos en carne, pero tengamos vida eterna. Es por eso que Jesús es nuestro refugio. Porque una vez que permanecemos en Él, vivimos con la dádiva de Dios, limpios de todo pecado. Si morimos en carne, no pasa nada. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo. ¡Aleluya! Y tenemos vida eterna en Él. Si morimos fuera de este refugio que es Cristo, todos aquellos que mueren sin Cristo, que mueren fuera de Cristo, murieron en su pecado y mueren para una condenación eterna. Es ahí donde vemos la diferencia entre estar en nuestro refugio y estar afuera. Todo pecado tiene castigo. Todo. Ahora, nuestro pecado dentro de Cristo ya ha sido pagado. Alguien ya lo llevó. Dios ya derramó su ira sobre Cristo y Él lo pagó. Pero todo aquel que no está en Cristo, que no cree en Él, que no se refugia en Él, va a tener el castigo sobre sí mismo.
Por eso es que va a llevar una condenación eterna. Por eso es que el infierno va a estar ahí. ¿Por qué? Porque no quisieron estar ahí en Cristo. Decidieron no creer. Entonces, como todo pecado tiene castigo, y dice la palabra que la paga del pecado es la muerte, aquel que no aceptó a Cristo va a pagar en sí mismo su pecado. Pero usted y yo somos bendecidos porque alguien ya pagó por nosotros. Usted y yo tenemos acceso a Dios, a su misericordia. Fuera de la ciudad de refugio, si nosotros andamos afuera de la ciudad de refugio, vamos a morir. ¿Por qué? Porque quien está afuera practica pecado, practica el pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Por eso debemos permanecer en Cristo. No basta con llegar. No basta con llegar. No basta con únicamente conocer ahí alguna vez y alguna vez confesar una vez a Jesús y decirle perdona mis pecados. Siempre tenemos que estar ahí. Siempre, 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 siempre permanecer en Cristo. Tenemos que estar ahí. Siempre. No basta solamente ahí medio alguna vez llegar y ya. Hay que estar adentro de la ciudad de refugio. Ahorita se me vino a la mente el Salmo 91, el que habita bajo el abrigo vamos a leerlo, hermano. Aquí lo tengo. Aquí de una vez, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si nosotros habitamos ahí en esa ciudad, moramos bajo la sombra de Dios, bajo la sombra de Cristo. Y eso es pura salvación. Ahora, cuando estos hombres homicidas llegaban a la ciudad de refugio, encontraban una esperanza de vida. La ley decía que iban a morir. Y la palabra de Dios, la ley de Dios dice que nosotros íbamos a morir porque somos pecadores. Pero encontramos una esperanza de vida, que es Cristo. Así como ellos encontraban una esperanza en esa ciudad de que no los iban a matar, nosotros tenemos una esperanza. Y sabemos que podemos perecer en esta carne, pero allá tenemos vida eterna junto a Cristo. Eran librados de la muerte y nosotros también tenemos esta esperanza en Cristo. Además encontraban el sustento, les daban un lugar para morar y nosotros encontramos sustento para nuestra alma, para nuestra vida. Siempre Dios nos está sustentando para continuar en este camino. No es suficiente llegar a la ciudad de refugio, sino hay que permanecer en ella. Vamos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15. Juan 15, y vamos a leer desde el 1 hasta el 17. Dice, está hablando Jesús aquí. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitarán, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya estamos limpiecitos por la palabra de salvación de Cristo. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid,
así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan al fuego y arden. Y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor que este, que ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, y si hacéis lo que os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe qué hace su Señor. Pero yo os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis a mi Padre en mi nombre, Él os dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. En esta parte donde Jesús está hablando, y está hablando de una vid es donde se dan las uvas. Y dice aquí que aquel que está en la vid, o sea, pegadito dentro de esa vid, da fruto, da uvas. Pero aquel que se separa, si un pámpano, o sea, un racimo de uvitas se separa, se muere, ya no va a dar fruto. ¿Por qué? Porque se murió, porque se separó de la vid, que es la que le daba la vida. Entonces así es lo mismo con nosotros. Tenemos que permanecer pegaditos adentro de esta ciudad de refugio que es Cristo, para que demos fruto, para que vivamos. Tenemos que hacer lo que Jesús hacía, andar como Jesús andaba, siguiendo sus mandamientos. Dentro de esta ciudad es lo que hacemos. No basta solamente con venir a la iglesia, con decir de boca soy cristiano, sino que tenemos que amar a Dios, nuestra ciudad de refugio. Tenemos que amarlo. Tenemos que ser transformados por Cristo. Nuestra vida tiene que estar transformada por Él, para que así podamos agradarlo. Vamos a 1 de Juan capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 24. Dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Que en ustedes permanezca, que en nosotros permanezca lo que hemos oído, que es la salvación de Cristo. Si esto permanece en nosotros, nosotros vamos a permanecer en el Hijo y en el Padre. Vamos a 2 de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Hay que permanecer, hay que estar ahí, siempre, siempre, siempre.
Y vamos por último a Mateo, bueno, por último en esta parte, ¿verdad? 24, del 12 al 13. Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si nosotros permanecemos, perseveramos, nos mantenemos dentro de esta ciudad de refugio que es Cristo, vamos a ser salvos. Si nosotros andamos por fuera, si nos salimos, si nos apartamos, entonces pues no seremos salvos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos fuimos por allá afuera a darle rienda suelta al pecado, y el pecado trae muerte. Nosotros no vamos a salir de la ciudad de refugio nunca. ¿Se acuerda que le dije que cuando moría el sumo sacerdote se podían salir e irse a su casa, por decirlo de alguna forma? Pero le tengo una noticia. Tenemos un sumo sacerdote que no muere, que es Cristo. Entonces tenemos que permanecer en esa ciudad hasta que muramos en carne. Y cuando muramos, veremos la dádiva de Dios, veremos la vida eterna, veremos a Cristo. Permaneceremos ahí para siempre. Seremos salvos por su gracia, seremos bendecidos, ¿se imagina usted eso? Ver a Cristo, estar ahí, disfrutar. Dice que ahí no hay lloro, hermanos. No hay dolor, no le va a doler la rodilla, no le va a dar frío ni calor, no le va a doler la oreja, la muela, lo que le duela, no. Se acabó, ya no va a haber lloro, ya no va a tener que luchar como luchamos cada día por no pecar, porque ahí ya vamos a estar con Cristo. Amén. Qué hermoso es eso. Aleluya. De verdad, hermano, hay que permanecer en Cristo, en nuestra ciudad de refugio. Dios ya nos dio todo. Llegamos ahí siendo culpables y nos hizo inocentes. Así que vamos a echarle ganas y dejo el tiempo con nuestro pastor.